Bien, ahora vamos a revisar un poquito lo que es el problema de la mochila. Para construir una solución inicial en el problema de la mochila, vamos a aplicar las heurísticas constructivas conocidas como heurísticas de Greedy. La heurística de Greedy, en este caso, lo que hace es coger la utilidad que se obtiene por ubicar un producto en la mochila y lo divide para su peso. Como podemos ver aquí, necesitamos dividir la utilidad para el peso. Luego de eso, esa razón como tal la vamos a ordenar de mayor a menor. Y de esa forma vamos a comenzar a construir nuestra solución. O sea, el que tiene mayor razón es el primer elemento que se va a ubicar en la mochila. Y así sucesivamente. Siempre y cuando no se exceda a la capacidad. Entonces para esto, lo primero que hacemos es calcular la cantidad de elementos que queremos ubicar en nuestra mochila con el comando len. Luego tenemos el índice. ¿Sí? Lo hacemos creando un vector de índice y esto simplemente es 1, 2 puntos n en MATLAB, y ahí lo que hacemos es crear un vector desde 1 hasta n. Supongamos que tenemos 100 elementos, entonces vamos a tener 100 valores en este vector de índice desde el 1 hasta el 100. Luego vamos a crear una matriz que le vamos a llamar PU. Va a tener 3 filas. La primera fila va a ser la razón que describimos hace un momento, luego el peso, esto nos va a servir para la capacidad, y luego el índice, que nos va a servir para saber qué elemento es el que vamos a ubicar. Luego, como les decía, vamos a ordenar en base a la razón. Entonces la razón se encuentra en la primera fila. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar con el comando sortRow. Lo que hace es ordenar por filas. Ordenamos por filas, ¿sí? De mayor a menor. Como queremos de mayor a menor, directamente no se puede hacer esto. Entonces debemos poner menos aquí adentro y menos acá afuera. Cosa que con ese artificio podemos ordenar de mayor a menor. Luego creamos el vector de variables de decisión. El vector de variables de decisión, que es y, lo vamos a crear como un vector de 0, ¿sí? Inicialmente va a ser 0, quiere decir que inicialmente ningún elemento pertenece a la mochila. Como ningún elemento pertenece a la mochila, entonces la capacidad de esta mochila va a ser 0. La capacidad ocupada, obviamente, ¿sí? Porque la capacidad que tiene la mochila como tal ya nos la dan acá como parámetro, ¿sí? Además nos dan el peso y la utilidad. Luego, para cada producto, vamos a aplicar aquí un for, y para cada producto vamos a verificar si es que la suma de la capacidad no se excede si es que yo agrego ese producto. Y para eso lo que hago es coger la suma actual que tengo de mi capacidad y le agrego la capacidad o el peso que ocupa este elemento que estamos analizando, que es el elemento i, como decimos en la fila 2, porque en la posición 2 es donde se encuentra el peso. ¿Ya? Entonces, si la suma de capacidad más el peso de ese producto en cuestión, producto i, no excede a la capacidad, no la excede, ojo, menor o igual, pues puede ser la máxima capacidad, entonces le vamos a agregar. Agregamos suma de capacidad, lo agregamos ahí, suma de capacidad igual a suma de capacidad más PU de i,2, o sea, lo mismo que tenemos aquí. Vamos a poner acá para agregar la capacidad de la suma, y también agregamos el elemento, o sea, inicialmente el vector y son todos 0, ahora ya ese valor va a tener 1. ¿Cuál es el índice que vamos a agregar? Por eso los agregamos aquí en la posición 3, en la fila 3. Tenemos los índices, ¿sí? De esa forma vamos a tener el índice del elemento. Luego, ahora que ya tenemos una heurística constructiva de Greedy, necesitamos buscar la forma de generar vecinos. Para generar vecinos vamos a utilizar esta función. Y necesitamos el vector y actual, ¿verdad? Y lo que vamos a retornar es una solución vecina. Vamos a retornar una solución vecina, ¿sí? Que en este caso va a ser un mismo y. Un y obviamente modificado al de acá. Tenemos la capacidad y el peso. También lo vamos a recibir. Entonces primero calculamos la cantidad de elementos. Y luego tenemos una bandera igual a 1. Esta bandera va a servir, o sea, vamos a estar dentro del while siempre y cuando yo aún no haya generado un vecino que sea factible al actual. Entonces de esta forma cogemos aleatoriamente un elemento cualquiera de los n productos que tengamos. Lo que vamos a preguntar es si este producto está en la mochila, o sea, si y de i es igual a 1, lo quitamos, y de i igual a 0. Pero si no está, o sea, si y de i es igual a 0, entonces lo agregamos o lo ubicamos dentro de la mochila. Entonces y de i va a ser igual a 1. Y luego de eso verificamos si la suma de y
por P, quiere decir que aquí vamos a multiplicar la variable de decisión por el peso, no excede a la capacidad. O sea, si todos los elementos que tengo agregados en mi mochila no exceden a la capacidad, salimos del while simplemente diciendo que bandera es igual a 0, porque recordemos que bandera en el while tiene que ser igual a 1. Entonces, al ponerle bandera igual a 0, automáticamente salimos del while, ¿sí? Ya. ¿Para qué generamos el vecino? Para hacer el ascenso aleatorio y el recocido simulado. En el ascenso aleatorio decimos que es ascenso aleatorio, puesto que para el problema de la mochila lo que queremos es maximizar. A diferencia del problema de agente viajero, en el que queremos minimizar la distancia, acá queremos maximizar la utilidad total. Entonces, por eso vamos a aplicar ascenso aleatorio y no descenso aleatorio, ¿sí? Inicialmente creamos este contador que va a decirnos cuánto es el máximo de iteraciones que vamos a generar. O sea, mientras ese contador no sea igual al máximo de iteraciones, lo que vamos a hacer es generar vecinos. Generamos vecinos con la función anterior, y si es que la función objetivo de ese vecino, que simplemente la calculamos con sum de YB por U, aquí nos va a salir la suma total de la utilidad de todos los productos en esa mochila. Si la del vecino es mayor que la de la solución actual, entonces actualizamos nuestra solución actual como la solución vecino, y K va a ser 0. Ya. Caso contrario, K va a ser K más 1, y así vamos a seguir. Y esto es todo lo que es el ascenso aleatorio. Luego de eso lo único que nos falta es ya el recocido simulado como tal, y en el recocido simulado lo que tenemos es, como siempre, ¿no?, los parámetros típicos de esta metaheurística. Tenemos Y, maxi iter, TO, TF y TD. Estos tres parámetros que vemos aquí, capacidad, utilidad y peso, son los parámetros adicionales del problema de la mochila. Entonces, para el recocido simulado, inicializamos la solución actual y la temperatura actual, ¿verdad? Tenemos YA igual a Y y T igual a TO. Luego entramos al primer while. Este while es para la temperatura, mientras que la temperatura sea mayor o igual. O sea, aquí estamos haciendo la parte del recocido, ¿verdad? Y acá lo que vamos a hacer es aplicar ascenso aleatorio. Esto de aquí es el ascenso aleatorio. K igual a 0. Mientras K sea menor que un máximo de iteraciones, generamos vecinos, y si es que la suma del vecino es mayor que la suma de Y, o sea, si la función es mejor con el vecino que con la actual, actualizamos Y y el contador se va a 0. Ya, en este caso, este contador también lo podríamos dejar así o lo podríamos quitar, no hay ningún problema. Y luego viene esta condición, que es la condición para escapar de óptimos locales, que es como tal la esencia del recocido simulado. Entonces, si es que esta condición se cumple, como podemos ver, y al igual que en el agente viajero, está asociada a una aleatoriedad. Entonces, cambiamos a YA, más no a Y. Por eso acá nosotros generamos vecinos de YA, a partir de ya esperando escapar de los óptimos locales. Pero mientras tanto, no vamos a cambiar a Y en esto, solo cambiamos a YA. Y si es que se logra escapar de un último local y se va a una mejor solución, entonces ahí se generará acá y se cambiará a Y como tal, que es lo que debemos retornar, ¿sí? Actualizamos YA, finalizamos el while del descenso, ¿verdad? Este while de aquí, y aumentamos la temperatura la reducimos, perdón, y finalizamos con el recocido simulado. Luego finalmente tenemos el programa KS, que básicamente es aplicar las funciones vistas anteriormente. Entonces aquí vamos a tener, vamos a cargar la data. La data simplemente es, como podemos ver, la capacidad, el peso y la utilidad. La capacidad total, la capacidad que tiene la mochila, peso de cada producto y la utilidad de cada producto. Esa es la data. Tenemos aquí los parámetros del recocido simulado. Y lo que vamos a hacer es primero hallar una solución inicial con HG, que vendría a ser la heurística de Greedy, que ya la describimos inicialmente. Luego a esta solución inicial vamos a aplicarle una heurística de búsqueda local, como es el ascenso aleatorio, ¿sí? Y luego al ascenso aleatorio, luego de haber hecho ascenso aleatorio, vamos a aplicar ya como tal, vamos a aplicar la meta heurística, que vendría a ser el recocido simulado para el problema de la mochila. Finalmente vamos a obtener el beneficio, ¿sí? Y la solución que vamos a obtener es una solución como esta que vemos aquí. Una solución de ceros y unos. Quiere decir que el elemento 1 no se lo lleva, el elemento 2 tampoco, el elemento 3 sí, y así con todos los elementos. Para este caso se tienen 100 elementos. Podemos hacer para cualquier cantidad de elementos. Como le digo, aquí tenemos las utilidades, tenemos los pesos,
la capacidad y las soluciones. La solución del problema de heurística greedy, la solución del ascenso aleatorio y la solución del recocido simulado, que como ven mejora y mucho a la heurística de greedy.